Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos, muchísimas bendiciones. Tengan todos los presentes en este recinto y también todos aquellos que están conectados en esta hora, a los cuales desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y saludo de parte de nuestro Padre eterno. Que la gloria y la bondad sean siempre de nuestro Padre, que todo el honor sea para Él en esta hora. Podemos tomar asiento. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana, porque no hay otro como tú, un Elohim tan grande, maravilloso y hermoso, en quien podamos nosotros refugiarnos, en quien confiar. Solo en ti, Señor, confiará nuestro ser, nuestro corazón. A ti te alabaremos y te glorificaremos todos los días de nuestra vida, hasta el día, Señor, de nuestra muerte, o hasta la venida de tu Hijo amado Yehoshua, para estar con Él siempre, Señor,
eternamente y para siempre en ese reino precioso. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos en esta mañana y te glorificamos y declaramos que solo tú eres nuestro Elohim. No hay nadie como tú. No hay otro como tú, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado Yahushua, el Mesías. Amén y amén. Israel, anuncia sus maravillas entre las naciones y la gloria debida a su nombre. Cantad a Adonai, bendecid su nombre. Cantad a Adonai, oh Israel, anuncia sus maravillas entre las naciones y la gloria debida a su nombre. En la hermosura de su santidad, glorificadle toda la tierra. Grande es Adonai, digno de suprema alabanza. Tributad a Adonai gloria y poder. Cuán hermosa es su presencia entre nosotros. Alabad a Adonai, oh Israel. Grande es Adonai, digno de suprema alabanza. Tributad a Adonai gloria y poder. Cuán hermosa es su presencia entre nosotros. Alabad a Adonai, oh Israel. Kigadol Adonai, Kigadol Adonai. Kigadol Adonai, Kigadol Adonai. Porque grande es Adonai, porque grande es Adonai. Porque grande es Adonai, porque
que se acuesta. Todo el mundo declárelo y declare la grandeza de nuestro Elohim. ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre, oh Adonai. Gracias, Señor. Gracias por este momento especial que nos das, Señor, la oportunidad de alabarte, de poder entrar en tu presencia santa y maravillosa y rendir, Señor, ante ti servicio de olor grato que llegue ante tu presencia. Gracias, Padre, por este momento. Te bendecimos, Señor, y honramos tu nombre en esta hora. Gracias por esta comunión perfecta, maravillosa, donde tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Allí estás tú, Señor, para glorificarte, para ser el más grande, el más hermoso ser de todo el universo. No hay otro como tú. Por ello, en esta mañana, Señor, te alabamos y te entonamos estos cantos, estos salmos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. Bueno, Shabbat Shalom nuevamente, mis amados hermanos. Sean todos grandemente bendecidos en esta mañana. Y como le decía a nuestro querido hijo de todos, ¿no? Jonathan, Joseph, Acosta, Alfonso, de los justos de las naciones. Ese es el nombre de él completo. Ayer se puso un poco molesto, un poco bravo, con cierta razón, ¿no? Pero yo le decía a Jonathan, en Shabbat está prohibido molestarnos. Está prohibido llorar. Llorar de tristeza. Se puede, pero llorar de alegría, de gozo. Pero de tristeza no. Le dije, no se puede molestar uno en Shabbat. En Shabbat es para gozarnos, para alegrarnos. Porque si nos molestamos, nos entristecemos, estamos poniendo por encima esas dificultades que están exacerbando el sentimiento de dolor, de ira, de quebranto, por encima del Elohim que nosotros tenemos. El hecho de gozarnos en Shabbat es porque ponemos por encima de todas las situaciones al Elohim maravilloso y hermoso que tenemos. El motivo de gozarnos hoy no es porque nos fue bien en la semana, no. Por supuesto que nos podemos gozar porque nos fue bien, pero ese no es el motivo principal. El motivo principal de gozarnos hoy, en este día santo, es porque tenemos un Elohim grande y maravilloso. Por lo tanto, nunca va a faltar el gozo en Shabbat, porque nunca nos va a faltar ese Elohim grande y maravilloso. El Elohim de Israel. Por eso hoy Israel está de fiesta. Todos los Shabbat para Israel son de fiesta. Un banquete, un gozo y una alegría. Así que la tristeza, el quebranto, todas esas cosas, las molestias, ¿qué hacemos? Que se vayan. Hoy no es su día. Hoy no es su día. Hoy es el día del gozo, de la alegría, de la bendición. Ese es el día de Shabbat. Amén. Y mientras más nosotros hagamos este ejercicio, entonces mañana tampoco será el día, ni pasado, ni traspasado, ni ningún día, porque todos los días serán para nosotros como un Shabbat, como una bendición. Y así será, proféticamente hablando. Esperamos que todos los días sean Shabbat, ese Shabbat del reino maravilloso con nuestro Mesías amado Yehoshua. Amén. Bueno, bendiciones para todos mis amados hermanos.
esperando pues que esta administración de cantos haya llegado a tu corazón, amado hermano, y haya ministrado tu ser y haya servido para que hoy entres en la presencia del Señor a través de estos cantos, de estas alabanzas y acciones de gracia que recitamos delante de nuestro Padre. Continuamos con la porción de la parashá para esta semana, parashá número 40. En su tercera parte estaremos cerrando esta porción, la porción 40 titulada Balak, que comprende el capítulo 24, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 9. Cabe destacar que esta porción termina, pero deja o tiende un puente. No solo es que ella culmina y termina, sino que en ella misma se tiende un puente. Y ese puente nos va a llevar hacia la siguiente lección, hacia la siguiente porción, que es la parashá número 41, que es la parashá Pinhas, que tiene pues un contenido súper especial y que se relaciona con nosotros grandemente, de quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Pero antes de entrar en la parashá Pinhas, necesario es dar culminación, terminar esta parashá número 40 hoy en su tercera parte. Los escritos apostólicos, Yohanan capítulo 14, versículos 6 al 12, y la Haftará el profeta Osea, capítulo 9, versículo 1 al 6. Son los textos de la Escritura que estaremos revisando en esta mañana. Rápidamente entramos en contexto y leemos los escritos apostólicos. Yohanan capítulo 14, versículo 6 al 12 nos dice la Escritura. Y Yehoshua le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yehoshua le dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed, a causa de las obras mismas, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra que encontramos en este Sefer, conocido como el Evangelio de Juan, Sefer Yohanan, en este capítulo 14, versículos 6 al 12. Encontramos en el versículo 9 una declaración de Yehoshua a su discípulo. Vemos que Felipe le hace un requerimiento a Yehoshua. ¿Y cuál es ese requerimiento? Muéstranos al Padre. Enséñanos al Padre. Y no solo es que le dice enséñanos al Padre, sino que le dice y nos basta. Es suficiente. Si nosotros podemos ver al Padre, para nosotros es suficiente. Por supuesto, cuando vemos este requerimiento de este discípulo, debemos entender en qué sentido él lo está diciendo. ¿Cuál es el fondo de las palabras de él? ¿Y qué es lo que el Mesías le va a responder? El Mesías le va a decir. Es evidente que él está buscando una vista física, un ver físico. Eso es lo que está buscando Felipe.
ver al Padre, pero físicamente. Estudiamos nosotros que los fundamentos de la fe, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? No solo para Felipe, sino para ¿quién? Para todo Israel. Y una de las características que hacen a nuestro padre Abraham un ser especial, ¿cuál es? Las declaraciones que hace el Sefer Ibrim. Abraham, nuestro padre, dice que creyó cuando no había razones ni motivos para creer. También habla de Moshe, y lo estudiamos la tarde pasada del Shabbat, cuando Rav Shaul nos pide que nuestra atención debe estar ¿a dónde? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? En lo que no se ve, porque lo que no se ve, dice él, es eterno. Y el Padre, estudiamos nosotros, entra en esa categoría. De hecho, cuando se habla en el Sefer Ibrim de Moshe, uno de los más grandes hombres habidos y por haber en nuestro pueblo Israel, porque al igual que Abraham también estuvo fundamentado en la fe. Por eso aparece allí en Sefer Ibrim. Y dice que Moshe anduvo como viendo ¿a quién? Al invisible, al que no se ve. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál es la respuesta que le da el Mesías? Respuesta que va a traer cierta controversia porque después se va a malinterpretar. Y es lo que hemos venido estudiando en la enseñanza de la cultura, forjando el carácter con respecto a la persona de Yehoshua y la mala interpretación que se ha dado a la persona de nuestro santo y justo maestro. Y dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y uno podría decir, ya va. Pero Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre. No a Yehoshua. ¿Por qué? Porque a Yehoshua lo ha visto ¿cuántas veces? Muchas. Está conviviendo con él. Está andando con él, caminando con él. Sabe sus formas y maneras. Y Yehoshua no le muestra al Padre directamente, sino que le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido? ¿No me has conocido? Y le explica, el que me ha conocido, el que me ha visto al Padre. ¿Pero qué está hablando Yehoshua? ¿Facciones humanas? ¿Formas humanas? Es evidente que no. ¿De qué está hablando? De acciones, carácter, espiritualidad, fuerza espiritual. Cuando uno ve a Yehoshua, el mismo Rav Shaul nos dice que él es la imagen visible ¿de quién? Del invisible. Porque él le ha dado a conocer a través de sus acciones. Pero no termina allí. ¿Por qué no termina ahí? Porque nosotros tenemos ese mismo compromiso. El mismo compromiso que tuvo el Mesías Yehoshua al ser la imagen invisible del invisible, hoy también nosotros tenemos ese compromiso de ser la imagen, mostrar al Padre como Yehoshua lo mostró. Por eso él le dice, el que me ha conocido, el que me ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú, muéstranos al Padre? La pregunta es, ¿con qué ojos queremos ver? ¿Con qué ojos queremos mirar?
¿Con qué ojos estamos mirando? Porque una de las cosas que vemos en esta porción, ¿cuál es? ¿Qué vemos? A un hombre que tiene una visión y que él mismo se cataloga como ojos de clara visión, porque está viendo ¿a quién? Al que no se ve, al invisible, a través de la manifestación del Ruaj, que no se ve. Usted puede sentir el viento, pero no lo ve. Puede ver lo que el viento se lleva, pero no al viento. Esa fuerza que es invisible se puede ser o se puede ver es cuando nosotros dejamos que ella actúe en nuestra vida. Y por eso Él le dice, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees? Y aquí está el fundamento. Aquí hay que creer. ¿Por qué? Porque a Abraham le valió, fue la creencia. Creer cuando no había razones para creer. Y eso es la fe. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Y dice en el versículo 11, creedme, creedme, créanlo, creamos, hermanos, a la palabra de Yehoshua, cuando Él nos dice que está en el Padre y el Padre en Él. Esa es la verdad que hoy necesitamos creer. Si creemos que Yehoshua está en el Padre y el Padre en Él, entonces las palabras que Él nos diga, ¿cómo serán para nosotros? ¿Cómo serán? Serán una verdad tan fuerte y profunda que nos permitirá andar en este mundo conforme a ella. Y nos liberaremos nosotros de tantos prejuicios, de tantas situaciones que vivimos. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y hará. Él dijo y cumplirá. Palabras que escuchamos de este hombre llamado Balán en las versiones, que dicen una verdad rotunda. Nosotros tenemos que apegarnos a ello. Y dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. Las obras determinan. Esas obras de fe, como bien lo dice Jacob, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como Abraham, que fue justificado, no solo por la fe, sino por las obras. Por las obras. Para corresponder esta creencia, como hizo el Mesías Yehoshua. Amén. Dice el profeta Osea, capítulo 9, versículo 1 al 6. Oh Israel, no te alegres ni te regocijes como los gentiles, porque te prostituiste abandonando a tu Elohim y vendiste tus amores en todas las eras del trigo. La era y el lagar no nos alimentarán, y el mosto engañará y les fallará. No habitarán en la tierra de Adonai. Efraín se volverá a Egipto, y en Asiria comerán manjar impuro. No ofrecerán a Adonai libaciones de vino, ni sus holocaustos les serán aceptos. Serán para ellos como pan de duelo. Todos los que coman quedarán impuros. Su pan les quitará el hambre, pero no entrará en la casa de Adonai. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Adonai? Si escapan a causa de la calamidad, Egipto los recogerá. Memphis los sepultará. La codicia de su plata la heredará la ortiga, y en sus tiendas
crecerán espinos. Amén. El profeta alerta al pueblo. Y esa alerta sigue hoy vigente para nosotros. Que no podemos seguir viendo e interpretando erróneamente. Nosotros tenemos que pedir al Padre ojos espirituales para que todas las cosas que nos suceden alrededor las podamos interpretar espiritualmente. Pero no solo para darle una interpretación que satisfaga el ego del conocimiento, sino solo una interpretación que nos lleve a la acción, a hacer lo que debemos. Lo que debemos. Y el profeta que dice: oh Israel, no te alegres ni te regocijes como los gentiles. ¿Por qué? Porque te prostituiste abandonando a tu Elohim. Esa forma tan fuerte de decir las cosas, pero que no queda otra. Y yo me imagino que en aquel momento el profeta, al decir esto, ¿qué hizo? Creó enemigos, porque así fue con todos los profetas. Imagínense aquellos profetas que tenían esta responsabilidad, pero sabiendo que, diciendo la verdad, ¿qué les iba a traer? Problemas. Y no problemas sencillos, problemas existenciales. Porque sus vidas iban a correr peligro. Los iban a matar, los iban a apedrear. Y no los de afuera, sino ¿quién? Los del pueblo, los de adentro. La razón es porque los profetas traían una verdad que no querían escuchar. Hoy nosotros debemos escuchar la palabra de Adonai a través de los profetas, no de los pseudos profetas, sino de los profetas verdaderos, los que traen la palabra del Señor, donde nos enseña a abandonar el camino de la mentira y venir al Señor. Porque con ese camino no conseguiremos nada. Dice el profeta: la era y el lagar no nos alimentarán. Porque no va a funcionar. No va a funcionar. Si te despegas del Señor y de lo que el Señor establece, por muy buena intención que puedas tener, no habrá manera. Porque el lagar no nos alimentará. Y así dice el profeta. Y al final dice: Egipto los recogerá y Memphis los sepultará. Porque fueron engañados. La codicia de su plata la heredará la ortiga y sus tiendas crecerán espinos. Esto, por supuesto, es contrario a lo que estaba viendo Bilán. ¿Qué estaba viendo Bilán? Cada vez que veía a Israel, ¿qué veía? Las tiendas. Y en esta porción, en el capítulo 24, versículo 5, profiere ese proverbio que para nosotros es muy conocido porque todos los días lo recitamos. Todos los días recitamos en la oración que hacemos, en Shaharí, recitamos el Shalom Israel, y en ese Shalom Israel, ¿qué hacemos? Declaramos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Ahí está. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros podemos ver con los ojos espirituales para andar en el camino de la bondad, el camino de la obediencia. No mi camino, no el que yo creo, no el que yo estoy buscando, no el que me trae beneficio económico o beneficio o placer. Es el camino de Adonai, del cual nuestro santo y justo Maestro dijo que es un camino
estrecho. Un camino que es angosto, pero que nos va a llevar a la salvación. Y cuando Él dice que es un camino estrecho y angosto, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? No literalmente. Está hablando metafóricamente de la forma de vivir. Está diciendo que es un camino de disciplina. Que si no te disciplinas, que si no te esfuerzas, que si no me esfuerzo, si no me disciplino, ¿qué va a pasar? No voy a poder llegar. Pero amplio es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y cuando dice que es amplio, ¿qué está queriendo decir? Que no tienes que hacer mayor cosa. Que tienes que dejar que las cosas vayan como bien parece. Y que si quieres un día y no quieres el otro, está bien. Pero el Señor no te dice eso. ¿Qué te dice el Señor? Esfuérzate, disciplínate, cumple. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Y es lo que el profeta alerta. Gocémonos ¿dónde? Gocémonos en el Señor y en el cumplimiento de su palabra. Amén. Es obvio. Ahora la pregunta es, ¿qué es obvio? Fíjense la flecha de esta porción. Sigue hablando de qué? De lo que se ve. Cuando hablamos de que algo es obvio, ¿es porque está claro? Muy claro. Que no necesita anteojos o lentes. Porque se puede ver con claridad. Con claridad. El valor de lo obvio. En Bamidbar 24, 1 al 2 dice, viendo Bilán que era grato a ojos de Adonai el bendecir a Israel, no fue como las otras veces en busca de encantamientos, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, Bilán vio a Israel acampado por sus tribus, y el espíritu de Adonai fue sobre él. Interesante esto, ¿no? Por supuesto, ya lo decía nuestro Morey Edael, que estas cosas sí han causado en todo aquel que se acerca a la palabra, conociendo al Señor y conociendo a este pseudo profeta llamado Bilán, que y es como que no cuadra. Porque muchas veces nosotros queriendo ver cosas magníficas, maravillosas, estando en el Señor no las vemos. Y como que este que está lejos del Señor, el Señor le muestra y puede ver. Porque la Torah dice, viendo Bilán. ¿Y cómo es que Bilán puede ver? Y muchas veces nosotros no podemos ver. El Señor es soberano y Él se reserva cada acción. Porque cada acción que el Señor permite en tu vida y en la mía, ¿para qué es? Para bien, con propósito. Y si el Señor está permitiendo que este profeta o pseudo profeta adivino llamado Bilán vea, es para bien de Israel. Ahora, ¿pero qué estaba viendo Bilán? Dice que estaba viendo que era grato a ojos de Adonai. Primero, considera lo que es grato a Adonai. Si empezamos por ahí, ¿cómo va la cosa? Si cada uno comienza a considerar lo que es grato a Adonai, podemos entonces decir que empezamos a cumplir. En la oración que hacemos todos los días, repito, la hacemos ¿con qué propósito? Al empezar decimos el propósito, para después desarrollar toda una oración. ¿Qué decimos? ¿Con el propósito de qué?
y de cumplir lo que a Adonai le agrada, le gusta, y satisfacer los propósitos de Él. Ese es el propósito de realizar cada día una oración. No es por hacerla, sino es para agradar al Señor, lo que le gusta a Él. Y Bilán se dio cuenta que era grato a los ojos de Adonai bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque Adonai es el padre de Israel. ¿Y a qué padre no le gusta bendecir a su hijo? A todo padre. Todo padre quiere bendecir a su hijo. Quiere darle muchas y abundantes bendiciones. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Truncamos esas bendiciones. Pero lo hacemos con nuestras actitudes. Pero es más fácil echarle la culpa a nuestro padre. Y no solo a nuestro padre, sino ¿a quién? Al entorno, a las situaciones. Cuando nosotros tenemos todo para ver, para poder entender y hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Esto le hace cambiar la estrategia a Bilán. Dice el versículo que no fue como las otras veces. Quiere decir que las otras veces él estaba yendo como buscando la manera de maldecir a Israel. Y esto es triste, porque el Señor le está permitiendo a él ver. Y cuando el Señor te permite a ti ver, ¿para qué es? Cuando el Señor me permite a mí ver, ¿para qué es? Es para obedecer. Y si tú viendo te empeñas en desobedecer, ¿hacia dónde vas? Hacia la muerte. Hacia la muerte. Ahora ya sabemos que esto no quedó aquí. Que Bilán no se conformó con el hecho de que a Adonai le era grato bendecir a Israel. No, porque a pesar que en un momento pareciera que se está enrumbando, luego sabemos que él fue el artífice del plan contra el pueblo y que va a desencadenar lo que en esta porción al final vamos a ver, que se desató una mortandad, porque Israel pecó. Israel falló, pero por el consejo de Bilán a Balac. Cosa que no se muestra claramente, pero que sabemos después, por las informaciones que tenemos, lo que pasó. Y también sabemos cuál es el desenlace final de Bilán. ¿Cuál es el desenlace final de Bilán? La muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque en la guerra que se va a librar posterior a todo esto, allí va a morir. Va a ser ejecutado. Va a ser ejecutado. Mostrándonos cuál va a ser el juicio que el Señor tendrá a quién. A todo aquel que Él le muestra y no obedece. No obedece. Ahora, si nosotros estamos viendo lo que le agrada al Señor, no podemos ir en contra del Padre. Tenemos que ir a favor del Padre. Dice, y alzando sus ojos, quiere decir que alzó sus ojos. ¿Por qué? Porque él estaba debajo. Nadie puede estar por encima del Creador. Nadie. Ni queriendo. Nadie. Es imposible que alguien esté por encima del Creador. Pero no solo por encima del Creador. Nadie puede estar por encima de Israel cuando Israel obedece al Señor.
Porque él alzó sus ojos ¿para qué? ¿Para mirar a quién? A Israel. A Israel, porque en ese momento Israel estaba por encima espiritualmente. Espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos apegamos al Creador, nuestro nivel espiritual sube. Nuestro nivel espiritual está arriba. Esto trajo como consecuencia que el espíritu de Adonai vino sobre él para traerle revelaciones. Revelaciones que no solo se van a quedar en el corazón de un hombre, sino que van a trascender a la posteridad. Y van a ser declaraciones que van a quedar para ser afirmadas por generaciones tras generaciones. Porque a pesar de que vienen de la boca de este hombre, no son de él. No son de él. ¿Son verdades de quién? Del Padre. Verdades de nuestro Señor. Estas verdades, conocidas en las versiones como oráculos, que se reflejan en el capítulo 24, versículo 3 al 4, dice: y proclamó su proverbio y dijo: dichos de Bilán, hijo de Beor. En las versiones aparece como oráculos. Dichos del varón con ojos de clara visión. Dichos del que oye los dichos de Adonai, que contempla la visión del Shaddai, todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos. Interesante todo esto. Cuando hablamos de esta expresión oráculos, la expresión oráculo es vista en la web como la respuesta dada por una autoridad espiritual. Si usted lo busca en la web, ve que habla de divinidad. Y esas expresiones sabemos que vienen del griego. Sin embargo, la palabra oráculo viene del latín. Y dice: a una pregunta personal concerniente generalmente al futuro como método de adivinación. Quiere decir que Bilán estaba familiarizado con estas formas de buscar revelaciones a través de la adivinación. Sin embargo, contrasta con lo que acabamos de leer en los versículos pasados, porque dice que esta vez él no fue tras esas adivinaciones. Y cabe destacar que cuando él fue tras los sortilegios, agüeros o agoreros, él miraba hacia dónde. Miraba opuestamente de donde estaba Israel, buscando de otro lado que le dieran algo para agarrarse. Del acusador. De ahí quería agarrarse. Pero esta vez, ¿qué hizo? Tuvo que mirar a Israel. Y mirando a Israel, ¿qué vio? Podemos especular. Pero la especulación no puede salir del entorno bíblico y de lo que se nos ha mostrado a lo largo y ancho del desarrollo bíblico, que desemboca o desencadena, ¿dónde? Indefectiblemente en el Mesías de Josué. ¿Qué estaba viendo en Israel? Y ya lo decía el Moré. Cuando veía Bilán a Israel, ¿qué veía? ¿A un pueblo perfecto? ¿A un pueblo perfecto? ¿Podía ver Bilán a un pueblo perfecto? ¿O más bien veía a un pueblo que había sido hecho perfecto? ¿Perfecto por quién? Por la sangre del Mesías. Por la sangre del Mesías.
La base de la justificación que encontramos en la Escritura, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hay personas que aunque usted no lo crea, así se llamaba un programa, ¿no? Bueno, no era de mi tiempo, yo fui después, solo que lo vi, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, hay personas que se sienten incómodas con nuestro nombre como congregación. ¿Quiénes son ustedes? No, los justos de las naciones. Los justos de las naciones, pero si no hay nadie justo. No hay nadie justo. Y la Biblia dice que no hay nadie justo. Y tenemos calientico. Semana pasada estábamos nosotros en la oficina reunidos y llegó un joven, casualmente ese joven vive al frente, y bueno, llegó preguntando, mire, ¿y ustedes qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Y como nosotros estábamos reunidos, no había electricidad, la puerta estaba abierta, pero teníamos reunión, ahí estaban los líderes. Bueno, Lemuel, que estaba acá, junto con las damas que estaban decorando, aborda y atiende al muchacho. Pero sin querer nosotros estábamos escuchando toda la conversación porque no había mucha distancia. Y una de las cosas que Lemuel después me cuenta es esa, que él le dijo, pero bueno, ustedes son justos, pero si no hay nadie justo. ¿Ok? Porque lo está viendo, ¿desde qué sentido? Está viendo y creyendo que nosotros somos justos por nuestras acciones. Porque somos perfectos y no cometemos aquí ningún pecado, ningún error. Y esa no es la verdad. ¿La verdad cuál es? Es que nosotros somos justos ¿por quién? No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió. Cuando Lemuel le explica eso, por supuesto, él le entiende. Y no solo entiende, sino que asiente y dice, así es, esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, cuando está viendo Bilán, todo esto lo está viendo es a través de esa justicia alcanzada por Yehoshua, no por la nuestra. Y eso es lo que hace que Israel sea un pueblo especial, protegido. La palabra mejor, si se quiere, en este contexto, cuando habla de oráculo, que puede ser traducida como dichos, es la palabra hebrea Neum. Neum, que tiene el número 5002 en el Strong, traduce como pronunciamiento, dicho, discurso, proclamación, frecuentemente usado en contextos formales o bíblicos para referirse a una declaración solemne. No es solo es que está en una situación de adivinación y está proclamando lo que va a adivinar o va a predecir el futuro. Aquí Bilán está diciendo y declarando lo que Adonai le está mostrando. Y esa es la verdad. Ahora, ¿qué va a declarar él? En el versículo 5, de los más famosos que hay en las Escrituras, porque habla de Israel, ¿qué dice? Bamidbar 24:5, él declara en estos dichos, repito, conocidos como oráculos, él dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. La palabra que encontramos para esta expresión hermosas es la palabra hebrea tov. Allí, la palabra hermosas viene de esa expresión tov. Y tov sabemos que es algo bueno. Cuán buenas son tus tiendas. Pero no solo buenas, sino que son con propósito. ¿Con cuán propósito son tus tiendas? Ya sabemos que las tiendas dentro del lenguaje hebreo
significa vivir, habitar bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura del Padre. En palabras de nuestro hermano Eliezer Balán, no Bilán, Balán, hacemos la aclaración, es que nosotros no nos mandamos solos, es que tenemos una cobertura. En la boda, el papá de nuestra hermana Shulamit le pregunta, mire, ¿y por qué todos tienen ese gorrito y yo no lo tengo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y el hermano, ni corto ni perezoso, claro, diáfano, le dijo, eso significa que nosotros no nos mandamos solos, que tenemos una cobertura, que habitamos en tiendas. Y eso es hermoso, eso es maravilloso. Y cuando Bilam ve a Israel, lo ve habitando en tiendas, bajo la fórmula y el formato de Adonai. El Señor desea que nosotros habitemos en su tienda. La tienda simboliza a la Torá, a los mandamientos. A los mandamientos, esos mandamientos maravillosos y hermosos. Estas tiendas son vistas como lugar físico, pero es un lugar temporal. De hecho, evoca al azúcar, que el azúcar es una tienda temporal. Ahora, en la temporalidad de esas tiendas, nosotros hoy podemos habitar, ¿con qué propósito? Con el propósito de encontrar y llegar a un lugar espiritual, que es eterno, que va a ser producto de ese habitar en tiendas, en esas habitaciones, en esas moradas. Moradas a las cuales hizo referencia nuestro Mesías en Yohanan capítulo 14, versículo 2, que es el contexto anterior a lo que él va a proferir en el versículo 6 en adelante, que es los escritos apostólicos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Habitaciones, moradas, donde se cumple y se hace la voluntad del Creador. Pero que están reservadas ¿para quién? Para todos aquellos que hoy pueden habitar en las tiendas de Israel. Cuando Israel moraba en el desierto en esas tiendas, es alusión a que Israel estaba en la obediencia, a pesar de no ser perfecto. Porque esto no se trata de ser perfectos, sino de ser obedientes y cada día mejorar. Y es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor nos muestra. Ya sabemos que las tiendas, bueno, tiene una simbología que pica y se extiende. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Pero por supuesto hoy no tenemos el tiempo para detallar todo lo que tiene que ver con una tienda en Israel. Versículos 6 y 7 del capítulo 24 dice, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Adonai, como cedro junto a las aguas. Todas estas palabras dando a entender la prosperidad, la fuerza que un ser consigue cuando vive, habita en esas tiendas, en la obediencia del Señor, en la obediencia del Padre. Dice, de sus cántaros fluye. ¿Fluye qué? Aguas. Fluyen aguas. Como bien nos decía nuestro Mesías amado, que el que cree en Él, de su interior, ¿qué va a fluir? Ríos de agua viva.
y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agag será su rey y enaltecido su reino. Fíjense que aquí Bilán habla y da un nombre. Este nombre que aparece allí, que quizás hasta ese momento era enigmático, porque posteriormente en la historia es que va a figurar. ¿Y quién es este Agag? Para decir más exaltado que Agag será su rey. Cabe destacar que en aquel tiempo quienes dominaban esos contornos eran estos grupos bandidos o bandidos comandados por este rey, que tenían subyugados a la mayoría por allí y que se alzaban con grandeza porque todos le temían. Este rey llamado Agag, más adelante lo vamos a ver ¿dónde? En un episodio para mostrar que el rey mayor, literalmente hablando, que Agag fue Saúl, el primer rey de Israel, que derrotó al rey de Amalek en ese momento, que era Agag. Fíjese que eso va a pasar algún tiempo después, pero ahora el Señor lo está mostrando, porque eso fue tiempo después que entraron en la tierra prometida, luego de los jueces y del tiempo de los jueces, que ya lo hemos estudiado a través de los estudios que nuestro querido y amado Moré Yedael está dando cada 15 días revelando las escrituras con todos los libros y enseñanzas que hemos visto allí. Y nos damos cuenta de esto. En 1 Samuel 15, 7, 8 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, frente a Egipto, y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Un pueblo que hasta ese momento había sido, como decimos aquí, el papaupa. Y llegó Saúl, no por ser Saúl, no por su fuerza, no por su grandeza, sino porque fue en el nombre del Señor y con el poder del Señor. Sin embargo, ya sabemos la historia y no vamos a entrar en esos detalles, que fue lo que pasó con Saúl. En su aplicación profética más amplia, esta palabra se refiere también al Mesías, que finalmente derrotará al rey de Amalek. ¿Por qué? Porque este Amalek se va a levantar en cada generación. Porque en cada generación el Señor tendrá guerra contra Amalek. Y en ese momento histórico de Saúl fue contra Agag, que posiblemente sea el mismo que aquel God de la profecía que vemos en Yehezquiel 39 y 40. Capítulo 39 y capítulo 40. En Bamidbar 24, versículo 8 al 9 dice: Adonai lo ha sacado de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devora las naciones enemigas suyas. Quebranta sus huesos y con su flecha los atraviesa. Se agazapa, se echa cual león y como leona. ¿Quién lo hará despertar? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Todas estas palabras, como decía el Moré, cuando uno no tenía el conocimiento preciso de todas estas cosas, uno pensaba que estas palabras venían ¿de quién? Que venían de Moisés, que venían de algún profeta. No, resulta que vienen de este señor llamado Bilán, que en este versículo 9 dice: benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. No porque lo dice Bilán, sino porque es la verdad del Señor. Y esa verdad se le transmitió a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo vemos en la Escritura claramente. A Jacob en el capítulo 49, versículos 8 y 9, que le dice: a ti, Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos.
Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá. De la presa subsiste, hijo mío. Se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Cuando él habla estas cosas y profiere estos dichos, se asocia a la bendición profética que se le da a Yehudá. Pero no es a Yehudá como tal, sino ¿a quién? Al representante de Yehudá. ¿Y quién es el representante de Yehudá? El Mesías, que viene de Yehudá. A Abraham, en Bereshit 12, 2 al 3, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es la palabra de Adonai, con esa fuerza que le caracteriza, que va contra todo y puede contra todo. Aunque usted no lo crea, aunque yo no lo crea, aunque el mundo no lo crea. Pero Baruch Hashem, que nosotros hoy hemos creído a esta palabra y nos apegamos a esta palabra a pesar de nuestra deficiencia, pero estamos convencidos de que esta es la verdad y no podemos ir contra la verdad. Porque el que va contra la verdad, lamentablemente, su desenlace será nefasto. ¿Qué hace entonces el enemigo? ¿Qué hace? Al ver que no puede penetrar, que no puede contra Israel, sabiendo que a pesar de que tiene deficiencia, ha sido cubierto, ¿qué hace el enemigo? Dice el capítulo 24, versículo 10 al 11, entonces la ira de Balak se encendió contra Bilán y batiendo sus palmas, es decir, molesto, dijo Balak a Bilán: para maldecir a mis enemigos te llamé, y he aquí los has bendecido con esta 3 veces. Ahora pues, vete a tu lugar. Había prometido colmarte de honores, pero he aquí, Adonai te ha privado de honor. En pocas palabras, Balak, rey de Moab, se hartó y se molestó de que Bilán hiciera lo contrario para lo que él lo había llamado. Ahora aquí después, ¿qué dice? Después de esto, ¿qué dice? Que cada quien agarró por su lado. Cada quien agarró por su lado. Pero es muy probable que antes de cada quien agarrar por su lado, el pseudo profeta en el oído le dijera a Balak: pero tú tienes un arma que puedes usar en contra de ellos. Y le dijo: esto y esto. Que después es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver. Y fíjense esto entonces. A pesar de que tú estás viendo que contra Israel no vas a poder, porque Israel es la niña de los ojos de Adonai, y a pesar de que Israel falló, pecó, Israel es el pueblo del pacto y el Señor los salvará, porque así lo dice la Escritura. Y a pesar de que estás viendo eso, todavía antes de despedirte, tú vienes y haces tal cosa. Eso es lo que va a desencadenar el juicio de Adonai sobre él. Sobre él, porque es lo que vemos. El enemigo se enoja, expresa su ira, recrimina, ordena, replantea, y ganancias por pérdidas. Elementos que comienza a visionar. ¿Por qué? Porque esto no le ha traído satisfacción. Y todo lo que ve que ha hecho y todo lo que le ha pagado a este hombre se ha traducido como perdido.
perdido. Y así será. ¿Por qué? Porque la palabra declara que toda arma forjada no prevalecerá contra Israel. Y si tú eres Israel y yo soy Israel y vivimos en el pacto de Adonai, entonces ninguna arma del enemigo va a prevalecer contra nosotros. Esto nos debe hacer sentir a nosotros orgullosos del Elohim que tenemos, que nos ha cubierto, a pesar de que muchas veces nos desviamos, a pesar de que en algunos momentos nos salimos de su voluntad. Pero el Señor, cual pastor con amor, trata de recogernos, como lo hizo con los profetas. La labor de los profetas no era malponer y censurar al pueblo, ni avergonzarlo. ¿Cuál es la labor del profeta? Ni predecirles el futuro como se ve hoy. ¿Cuál es la labor del profeta? Que vuelvan, que regresen. Porque fuera de Adonai nada podemos hacer. Este enemigo, dice el mismo Yehoshua, que ha venido ¿para qué? Para lo malo. Yohanan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar la palabra. Porque él sabe que cuando quita la palabra, esa palabra que está como, dice Devarim, cerca de ti. Pero si él vela, la quita, entonces está creando el ambiente para herirnos. Y dice, vino a hurtar y a matar la fe, esa capacidad de ver lo que no se ve y a destruir la esperanza, a romper la cuerda. Porque cuando se rompe la cuerda, ¿qué pasa con la tienda? El viento, la tempestad se la va a llevar. Y ese es el propósito, hacer que nuestra fe disminuya y por lo tanto romper la cuerda, romper la esperanza. Pero Yehoshua dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa es la verdad que hoy debe prevalecer en nuestros corazones. Yo he venido para darles vida. Ahora, el plan del Mesías es un plan que se está desarrollando ¿desde cuándo? Desde el principio. Y no lo digo yo, lo dicen los sabios de nuestro pueblo Israel. Que el Señor gestó este plan desde el principio, con esa finalidad, para dar vida y darla en abundancia. Pero el enemigo, ¿qué quiere? Destruirnos. Destruirnos. Y con Balac se evidencia hasta sin razón. Hasta sin razón. Porque ¿qué razón tenía este rey si con él no era? Pero así es el enemigo. Sin propósito y sin nada quiere destruirnos. Versículos 12 y 13, y Bilam respondió a Balac, ¿no había yo hablado a los mensajeros que tú me enviaste diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría traspasar el dicho de Adonai, haciendo de propio impulso cosa buena ni mala? Lo que diga Adonai, eso diré. Y así fue. A medias. A medias. Porque se guardó un as o una carta bajo la manga. Ahora, creyendo él que esa carta, ¿qué iba a hacer? Iba a traer su triunfo. Pero esa carta se le volteó y fue su perdición. Su perdición. Porque él tuvo la oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Adonai quiere y desea que todo hombre
se arrepienta. Pero hay algunos que no lo harán, que son malvados y están contaminados y reservados para el juicio final. Dice el versículo 14, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré, informaré, anunciaré, indicaré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. Hagan lo que tú hagas, pero esto es lo que va a pasar al final de los días. Bamidbar 11:29, recordamos lo que Moshe dice, pero Moshe le dijo, ¿tienes celos por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Adonai fuera profeta y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos? Queriendo decir Moshe que los ojos de todos se abrieran a lo espiritual y que viera lo que va a pasar. Pero eso no se consigue si no es como, con trabajo espiritual, con esfuerzo espiritual. Siendo la base de la revelación, la obediencia. La obediencia. A mayor obediencia, entonces mayor revelación. Esa mayor revelación que nos va a permitir ver al final de los días. Al final de los días es una forma de ver o de hacer ver lo que está reservado en los tiempos finales. En Hechos capítulo 2, versículos 17 al 18 dice, y acontecerá en los postreros días finales, dice Adonai, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar y calzar y unir a lo que éste está diciendo al rey de Moab? Porque le dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. Al final de los días, ¿qué va a pasar? Va a haber una apertura espiritual para Israel, donde Israel podrá ver a su Creador, donde Israel podrá admirar toda la gloria y la honra de su Creador. Como lo dice Hechos 2, 17, 18, citando ¿a quién? A un profeta, al profeta Joel, cuando habla y dice, ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Porque verán lo que Adonai ha reservado para el final de los tiempos. Al final de los tiempos, dice Rav Saúl a Romanos, todo Israel será salvo. Es lo que yo te estoy diciendo. Pero tú te empeñas, tú quieres hacerle mal a Israel. Quizás lo puedes lograr, pero parcialmente. Porque esto no lo detiene nadie. Esto no lo detiene nadie. Y lo que tú puedas lograr en un momento, ¿sabes qué va a pasar? Va a jugar a su favor. Porque no hay mal para Israel que por bien no venga. Y lo que hoy parece destrucción, desolación, se va a convertir, y no lo digo yo, lo dice el Mesías, vuestra tristeza se convertirá en gozo y vuestro lamento en danza, en alegría, en gozo. Entonces vemos como estas expresiones al final de los días, en los postreros días, tienen que ver con una revelación superior. Versículo 15, proclamó su parábola y dijo, las palabras de Bilán, hijo de Beor, las palabras del hombre del ojo abierto, las palabras del que oye lo que dice Adonai y conoce el conocimiento del Supremo, del que ve la visión de Shaddai, estando caído y con los ojos descubiertos. Y dice, lo veré
pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. La expresión lo veré, lo contemplaré, los sabios de Israel dicen que se refiere al rey David, a Melech David, que en un momento llegó y estableció el Estado de Israel, la nación de Israel, con fuerza, y subyugó a todos sus enemigos, entre ellos Moab. Entre ellos Moab. Pero la expresión, pero no ahora, pero no cerca, se refiere al Mesías, que es el final, que es el punto cumbre de todo esto que nuestra parashá nos está mostrando. Y que en nuestros escritos, en los escritos apostólicos, los cuales tienen un valor fundamental para nosotros, está escrito, está dicho. Y lo vamos a ver ahorita. David, en 2 de Shemuel 8:2 dice, y derrotó a Moab y los midió con cordel. Los midió con cordel. Aquí podríamos decir que los volteó como una media. Los volteó como una media, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darle muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En pocas palabras, David hizo con ellos lo que les pareció. Así hizo David, mostrando lo que el rey superior, hablando del rey Mashiach, iba a hacer. Revelaciones 22:6 nos dice del Mashiach: yo, Yehoshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él es el descendiente de David, como ya lo hemos estudiado. El rey que ha de sentarse en el trono de Jerusalén, el trono de Adonai. El hijo de David. Él es. Y él derrotará a todos sus enemigos. A todos. Sigue diciendo en el capítulo 24, versículos 18 y 19. Edom será desposeído. Se emprovecerá Seir, su enemigo, mientras Israel hará proezas. Y uno nacido de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad. Segunda de Shemuel 8:14 vemos, dice, puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso sus guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Adonai daba la salvación a David donde quiera que iba. Donde quiera que iba el Señor estaba con Melech David. Y en Revelaciones 14:8 que nos dice de Yehoshua, y otro ángel, el segundo, siguió diciendo, cayó Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. ¿Y por qué cayó? No cayó de gratis. Cayó ¿por qué? Porque Adonai, a través de su brazo ejecutor, la tumbó. ¿Y qué es Babilonia? ¿Y qué simboliza Babilonia? Si no, ese es el sistema nefasto de este mundo, contrario a Adonai. Y este sistema está reservado para ello, para caer. Versículo 18, capítulo 18, versículo 2 de Revelaciones. Y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia y se convirtió en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y encierro de toda ave inmunda y aborrecible. En pocas palabras, ¿qué quedó de ella? ¿Qué quedó de Babilonia? ¿Qué quedó de ese sistema? Nada. Un sistema que ha sido derrotado completamente.
En las visiones del profeta Daniel, en los versículos 44 al 45 del capítulo 2, nos dice: en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como vistes que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, simboliza al Imperio Romano, el bronce a Grecia, el barro Roma, la plata los medo-persas y el oro Babilonia. El gran Elohim ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro, así como le mostró a este pseudo profeta. Así es. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Para muchos, Roma, destrozaron su cuerpo y lo echaron en las llamas de fuego. Como lo dice Revelaciones, que será el fin del enemigo de Israel. Todo aquel que atente contra Israel tendrá este fin. Será echado al lago de fuego, que es la simbología que usa la Escritura para decir destrucción eterna. Serán destruidos eternamente. Dolor, angustia y aflicción. Aún viendo estas cosas que la palabra nos muestra en estos versículos que acabamos de leer, donde este mismo profeta llamado Bilán está anunciando lo que va a pasar con Israel. Pero cuando vemos todo esto, ¿qué encontramos? Que va a haber dolor, angustia y aflicción. Dice el versículo 20 al 24, luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo, cabeza de naciones es Amalek, pero su final, destrucción perpetua. Y viéndolos a los ceneos, profirió su proverbio y dijo, fuerte es tu habitación y pones en la peña tu nido, pero el ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo Asur te mantendrá cautivo? Aún profirió otro proverbio y dijo, ¡ay! ¿Quién viviera cuando Adonai haga estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín, someterán a Asur y someterán a Eber, pero también él vendrá a destrucción. En Revelaciones 8 al 13 dice, y vi y oí un águila volando en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de la trompeta de los 3 ángeles que están a punto de tocar, porque habrá dolor, angustia y aflicción sobre los moradores de la tierra que han hecho lo contrario a lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué? Porque ese será el final de Amalek. Ese Amalek que dentro de unos días veremos en la historia de Purim, que se levantó contra nuestro pueblo, como dice la Megilá de Esther, que un malvado que quería acabar con Israel. Pero ¿qué pasó con él? Él quedó exterminado, acabado. Amalek, Números 24 al 20, porque dijo, Shemot 17, 16, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Elohim, Adonai tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ya el Señor lo había dicho. Lo que Bilán está diciendo, ya el Señor lo había establecido de generación en generación. Siendo hoy Amalek ese sistema nefasto contrario que quiere acabar con el pueblo de Israel. Pero no físicamente quizás ya, sino ¿cómo? Espiritualmente, porque sabemos que esa es la treta del enemigo y es lo que se va a desarrollar en lo que vamos a ver después de esto.
En primera de Divrei Hayamim, capítulo 4, versículo 42 al 43 y el 18:11 dice: y de ellos, de los hijos de Shimón, 500 hombres fueron al monte de Seir con Pelatiahu, Nercayá, Refayá y Uziel, hijos de Ishi, como sus jefes, y destruyeron al remanente de los de Amalek que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy, que el rey David dedicó también a Hashem, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Sin embargo, los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Entonces será totalmente eliminado. ¿Por quién? Por nuestro Mesías. Y esa es la bendición más grande. Y esa es la que nos debe mantener en fe y en perseverancia, mis amados hermanos. Tenemos los ceneos. Se menciona Amalek, se menciona los ceneos. Número 24, 21 al 22. Shoftim 1 al 16. Entonces los hijos del ceneo, suegro de Moshe, subieron juntamente con los hijos de Yehudá, de la ciudad de las palmas al desierto de Judá, que está al sur de Arad. Y así fueron y habitaron con el pueblo. Los ceneos, también conocidos como los cineos, quineos o quenitas, pueblo de Jetro, suegro de Moshe, fueron un pueblo que convivió armónicamente junto al pueblo de Israel en la tierra de Canaán desde el periodo narrado por el libro de los jueces, alcanzando su mayor protagonismo en la época de los dos reinos, principalmente en el tiempo previo a la caída del primer templo a mano de los babilonios, y cuyo rastro en la Biblia se pierde tras el retorno de los judíos al exilio babilónico. Ashur y Eber someterán a Ashur. La profecía de Bilán se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas de la antigua Ashur, o lo que conocemos como Asiria, que hoy está al norte de Siria y al norte de Irak. Someterán a Eber. Se dice que Eber tiene que ver con los hebreos, hijos de Israel, descendientes de Eber. También serán afligidos por el sistema romano, tanto política como religiosamente. Y es lo que se le da cumplimiento, sobre todo en los tiempos del mismo Mesías. Pero también él vendrá a destrucción. ¿Hablando de quién? Del que está sometiendo a Eber. ¿Quién es? El imperio romano. El imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida del Mesías. Y Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Ese es el deber ser. Ahora, cuando enseñamos y aprendemos, amados hermanos, esta bendición, no habrá engaño contra nosotros. ¿Cuándo surge el problema, mis amados hermanos? Cuando no aprendemos. Y aprender no quiere decir tener una conciencia, ¿cómo diríamos? Mental o saber que algo es. Cuando hablamos de aprender, estamos hablando de la práctica. Cuando dice que enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿va a dónde? A la obediencia, a ser obediente. Porque la desobediencia, ¿a dónde nos va a llevar? A la ruina. Cogelet 7:25 al 26 dice: yo y mi corazón fuimos por ahí para saber, indagar, buscar sabiduría y las razones detrás de las cosas. Aquí decimos fue tras la quinta pata del gato. También, qué necio, demente y afligido del hombre impío. Yo encontré más amargo que la muerte la mujer que es una trampa, cuyo corazón es un lazo y cuyas manos son cadenas de prisión. Dice Cogelet: el hombre que complace a Adonai escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. El que cae en la trampa dice que
será atrapado por ella. Pero el que escapa será aquel que complazca a su Elohim. Ahora, cuando vemos el final de esta porción, ¿con qué nos encontramos? Otra vez, pero otra vez. Otra vez pasó como allá en el Edén, que fueron engañados. Tanto Java como Adán fueron engañados. Y dice Bamidbar 25, 1 al 2, mientras Israel habitaba en Sitín, y ahí le vio Bilán, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. En Revelaciones 2:14 encontramos una referencia cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y es lo que digo, ¿no? Aquí la narrativa pareciera es que cada uno fue por su lado y ya, no. Cuando terminó todo esto, este señor llamado Bilán, pseudo profeta, comenzó a enseñar a Balac cómo poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cómo fue? Le mandaron entonces las prostitutas hijas de Moab y las hijas de Madián, porque Madián fue involucrado en todo esto. ¿Ve? Vamos a ver que esa prostituta que va a pasar por enfrente del mismo Moshe con un hijo de Israel, dice que era madianita, una princesa madianita. Dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Comenzaron a idolatrar. La idolatría en pasta. 25:3 dice de Bamidbar, así Israel se unió a Baal peor y se encendió la ira de Adonai contra Israel. Y entonces, como diríamos aquí, le cayó la mosca al cuáquer. Todo estaba bien, todo tranquilo. Habitaba Israel en Sitín tranquilamente en las tiendas, y es lo que ve Bilán en un momento, pero en otro momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo se dañó otra vez. Versículos 4 y 5 del capítulo 25. Y dijo Adonai a Moshe, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Adonai a pleno sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal peor. Y cuando uno ve esto y uno dice, pero esto es fuerte, Lo que encontramos aquí en estos versículos que nos dicen que el Señor le dijo a Moshe que ejecutara juicio sin contemplación, sin mediación, que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal peor. Los que se pegaron a Baal peor están trayendo como consecuencia la muerte de 24,000 hombres de Israel. Versículos 6 al 9, ya terminando. Y mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Algunos especulan y dicen a través de los Midrash en Israel que esa princesa, que no era cualquiera, era una princesa, hija de un tal príncipe o rey madianita, conocido como Sur. Esta se la habían enviado ¿a quién? Al mismísimo Moshe. Esta madianita se la habían enviado a Moshe. Y que ella llegó al campamento de los hijos de Israel y empezó a preguntar, ¿dónde está el líder del pueblo? ¿Dónde está el líder del pueblo? Pero ella no conocía a Moshe. Y este que ahora viene con ella a vista de Moshe,
se hizo pasar por el líder. ¿Y qué le dijo? El líder soy yo. Contigo es. Y ahí es donde se junta con él para fornicar. Y dice, trayendo una medianita a vista de Moisés, del verdadero líder. Este líder o pseudo líder de la tribu de Simón atentó contra su autoridad, contra Moisés. Pero no solo contra Moisés, sino contra ¿quién? Contra el Creador. Y dice, y toda la asamblea de los hijos de Israel, viéndolo, Fines ben Eleazar, que en hebreo es Pinjas, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Los sabios dicen que si Pinjas no hace esto, ¿qué hubiese pasado? Mueren todos los hombres. La plaga hubiese consumido a todos. Pero Baruch Hashem, el Señor siempre en su bondad se reserva hombres y mujeres de fe, de convicción, aún yendo en contra de lo que quieren. ¿Por qué? Porque sabemos que Pinjas no quería agarrar una lanza y traspasar a esos dos seres. Porque ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere la confrontación? ¿Quién quiere la guerra? Nadie. Pero en un momento él tuvo que asumir la responsabilidad, tomar la lanza. ¿Y quién era este Pinjas? Era un sacerdote. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Del sumo sacerdote. Hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Ya sabemos que Aarón se quedó en el camino y ahora estaba ¿quién? Eleazar como sumo sacerdote. Y tomó la responsabilidad. Ahora esto le valió a él, que es lo que estaremos viendo en la próxima porción, a un sacerdocio perpetuo. ¿Qué nos dice la Escritura, amados hermanos? Segunda de Kefas 2:15 al 16. Abandonando el camino recto se extraviaron siguiendo el camino de Bilán, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y eso, lo que pasó allí, se registró en la historia como un momento nefasto para Israel. Pero Baruch Hashem, que el Señor pudo salvar al pueblo. Y hoy nos salva a nosotros y nos redime de todos nuestros pecados si venimos a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. La maldición fue transformada por Adonai en bendición. Pero, ¿qué nos dice la historia? En la era del rey David y del rey Salomón se cumplieron las bendiciones de Bilán. Pero luego todo empezó a caerse en pedazos. La gente abandonó a Adonai. La nación entera entró en conflicto. La dinastía davídica fue destronada. El santo templo destruido. El orgulloso pueblo esparcido por el mundo, subyugado y perseguido por los siglos. Y uno dirá, ¿y eso es lo que la herencia? ¿Y esa es la bendición? Sabemos que no todo quedará ahí. ¿Por qué? Porque vendrá el Mesías. Amén. Adonai al inicio transformó las maldiciones en bendiciones, pero su pueblo las volvió a transformar al formato original de Bilán. La hermosa historia no ha tenido un final feliz, porque desde que aquellos días hasta hoy ha venido prevaleciendo las maldiciones de Bilán. ¿Pero qué vendrá? Las bendiciones de Adonai. ¿A través de quién? De nuestro Mesías amado Yehoshua. Y es en el cual nosotros tenemos esa bendición. Amén.
Bueno, amados, muchas bendiciones para todos. Próxima porción. En el capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 26, versículo 51. Johanán 15, 4 al 10 y Nahum 1, capítulo 1, versículo 7 al 13. Bueno, amados, muchísimas bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Estaremos en la tarde viéndonos, ¿verdad? Para esta hora poder nosotros andar en la bendición de nuestro Padre eterno. Muéstrale un micrófono a Chelomó, por favor. Amada familia, el punto de todo lo que el Eterno hace con nosotros, cómo nos guarda, nos cuida y cómo sabemos que en el desenlace de todo este tiempo Israel no estaba al tanto de todo lo que Balak quería hacer y todo eso, pero el Señor sí guarda, cuida a su pueblo y respalda la integridad de sus hijos. Cuando vemos la desgracia que ocurre por causa del pecado, viene el amor tan dado al pueblo. En ningún momento ellos sabían que estaba Balak, Bilán y todo ese montón de cosas que se estaba dando. Ellos no sabían absolutamente nada. Luego pasa lo que acabamos de ver ahorita al final. El Eterno me pone a mí el canto que tenemos, Baruch Hashem. Israel, es tiempo ya, procurar la santidad, apártate de todo mal, su venida no te sorprenderá. Como de mando, de arcángel, de shofar, viene nuestro Mesías Yehoshua. Entonces el canto lo que transmite, lo que dice de la palabra, procurad la santidad, que nos apartemos de todo mal, que en el día a día podamos de verdad esforzarnos, ser valientes, como el Eterno está hablando a través del Moré, y esa puerta que es estrecha, que tenemos que esforzarnos para poder entrar. Shabbat Shalom, amada familia, volvemos después de una falla eléctrica, la esencia como tal, que podamos darle gracias al Eterno por su amor, misericordia, su cuidado, sin nosotros saberlo, cómo el Eterno nos está guardando y cuidando de tantas cosas que nosotros desconocemos, pero el Señor está pendiente de cada uno de sus hijos. Hagamos nosotros la parte que nos toca y vivamos en integridad. Vamos a escuchar un canto y luego le declaramos unos versículos para la gloria del Señor. Listo. La santidad, apártate de todo mal, su venida no te sorprenderá. Con voz de arcángel y con shofar, su venida se anunciará. Con voz de mando y con shofar, Mashiach descenderá, Mashiach descenderá. Con voz de arcángel y con shofar, su venida se anunciará. Con voz de mando y con shofar, Mashiach descenderá, Mashiach descenderá. Israel, es tiempo ya, procura la santidad, apártate de todo mal, su venida no te sorprenderá. Israel, es tiempo ya, procura la santidad, apártate de todo mal, su venida no te sorprenderá. Con voz de arcángel y con shofar, su venida se anunciará. Con voz de mando y con shofar, Mashiach descenderá, Mashiach descenderá. Con voz de arcángel y con shofar, su venida se anunciará. Con voz de mando y con shofar, Mashiach descenderá, Mashiach descenderá, Mashiach descenderá. Amén. La venida de nuestro Mesías Yehoshua pronto.
Vámonos con esta palabra del Señor. Revelaciones, conocido como Apocalipsis, capítulo 22, 11 en adelante. El que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo. El llamado del Señor. El que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Atento. Yo soy el principio y el fin, el Aleph, la Taf, el primero y el postrero, el principio y el fin. Bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. El 14 dice, bendecidos los que lavan su ropa y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Hermanos, esto está claro. Vivamos en integridad, vivamos en rectitud, porque el Señor es bueno en gran manera, sin saber nosotros todo de lo que nos está guardando el Señor, y después venimos y le pagamos al Señor con mal. El pueblo en ese tiempo hizo todo lo que ya acabamos de ver ahorita, pero el Señor habla contundentemente. Sí hay posibilidad de que nosotros hagamos teshuvá, por lo cual envía a los profetas para que volvamos a Él. Y el llamado claro, los que lavan su ropa día a día, las acciones justas de los santos, que podamos interiorizarlo día a día, y de esa forma el respaldo de Adonai todo tiempo lo vamos a tener, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Shabbat Shalom, familia. Baruch Hashem. Baruch Hashem.